porque ya se encuentra con nosotros nuestro kinesiólogo Cristóbal del Campo, que nos va a estar hablando, ¿no es cierto?, de cómo prevenir los dolores lumbares y también las hernias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Cuéntanos un poquito de qué se tratan las hernias lumbares. Bueno, las hernias lumbares en general es una patología, ¿cierto?, que afecta a una estructura de la columna que se llama el disco intervertebral. ¿Ok? Que sería, en palabras simples, esto que está en rojo. Ya. ¿Ya? ¿Qué es lo que es este disco? Este disco es un fibrocartílago, ¿Ya? ¿sí?, que a veces se puede gastar, lo que nosotros conocemos como discopatía, ¿Sí? o puede pasar una etapa que es ¿Qué es? la hernia, que es cuando se rompe ese disco y el material sale hacia atrás, como por ejemplo, permiso, si es que podemos apuntar este tiene aquí, y sale y irrita esto amarillo que se llama la raíz nerviosa. O sea, esto por los costados. ¿Y qué es lo que provoca la hernia lumbar? Bueno, ¿Por qué se provoca? ¿Qué pasa ahí? Es importante saber que los 33 o 34 huesos que tenemos en nuestra columna vertebral, entre prácticamente todos o todos, tienen disco intervertebral. Y estos hernias discales se pueden producir en todos los niveles, pero es más común a nivel cervical y lumbar. Eventualmente podríamos presentar dos hernias en distintas zonas. Yo he visto 5 hernias. No. Sí. ¿Una persona que no se puede parar? Y lo peor es que no le dolía. ¿No le dolía? Pero bueno, además encima son silenciosas. Es que hay varios estudios e indicadores muy interesantes. Por ejemplo, que las hernias se producen entre las personas entre 20 y 80 años, Ya. siendo más común entre los 30 y los 50. Ah, estoy ahí. Pero un dato muy importante es que el 30% de las personas que tienen hernias no tienen dolor ni síntomas. Y solamente se considera un hallazgo imagenológico y no un diagnóstico clínico. Y en ese sentido, ¿tú qué recomendarías como para saber si en una de esas tengo una hernia o más? Anda No me a estoy saber dando tú. cuenta, po. Oye, lo más importante y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y las guías clínicas ministeriales que tenemos en Chile hoy en día es que lo que manda es la anamnesis, o sea, la entrevista que le haga el profesional, ¿Ya? y el examen físico, los hallazgos clínicos de los signos que nosotros encontremos y los síntomas, lo que el paciente siente de su clínica. Ya. Y complementariamente sería, por ejemplo, una imagen que para diagnosticar una hernia el gol estándar es un TAC, una tomografía axial computada o una resonancia. Vuelvo atrás, entonces, lo más importante es si esa persona, por ejemplo, tiene dolor lumbar, ¿Ya? sería un factor, pero no dice que es una hernia. Claro. El segundo factor muy importante es que ese dolor se irradie hacia una pierna, Ah, ya. pero no al glúteo ni al muslo, sino que tiene que ser bajo el nivel de la rodilla. O sea, que acá tienen que empezar todo. Ah. De aquí hacia abajo. Puede partir acá, pero tiene que seguir y continuar bajo la rodilla, incluso hasta el pie. Eso es lo que nosotros llamamos como dolor radicular. Pero ¿Ya? es un dolor como en toda esa zona, Sí, o porque- se acrecenta de la rodilla hacia abajo. en toda la zona, porque sigue el recorrido de las raíces nerviosas. Ah, es ya. ahí el nombre radicular, por raíz. Entonces, esta raíz se irrita acá y produce dolor, puede producir alteración de la sensibilidad o incluso pérdida o disminución de la fuerza de todas las estructuras y regiones inervadas por esa eso raíz. ¿No es la ciática? No, que la ciática, de hecho, puede estar mixto. Puede haber una lumbociática, Mira. o sea, un problema lumbar Sí. asociado con una irritación del nervio ciático. A ver, Cris, ayúdanos con una saborita que nos escribió, nos mandó Ya, una pregunta. Dice ok. así. Dice, yo tengo una discopatía lumbar hace unos meses y me dijeron que siempre la tendré. ¿Es lo mismo que una hernia lumbar? ¿Me podré curar alguna vez? Ya. Lo primero, en términos de entender esta situación, es que la discopatía es un proceso previo a la hernia. Ya. Es decir, cuando el disco, hablemos que esto, ¿se acuerdan que era el disco? Sí. Este se desgasta, ¿cierto? Puede perder altura y se puede romper en algunas pequeñas fibras. Ok. Eso es lo que nosotros consideramos discopatía. La evolución natural de esto es que progrese a una segunda etapa, que es la protrusión, que el disco se va rompiendo un poco más, pero no por Este es el completo. disco, aquí lo ese. estamos mostrando. O esto que se ve en blanquito acá, que este es el color real.
Y ahí el disco, como se rompe un poco más, como en el centro tiene algo que se llama el núcleo pulposo, que es alrededor de 90% agua, se deforma el disco. Entonces queda bombado. Y eso sería la segunda etapa, que se llama protrusión discal. Y por último, cuando se rompen todas las fibras de ese anillo, ese material de 90% agua sale hacia afuera, y por eso y eso es la tercera etapa, que sería la hernia del núcleo pulposo. Y ahí está la... Y esa hernia, y aquí viene la diferencia, puede provocar en algunas personas irritar la raíz nerviosa, sí, y en otras personas no provocarle nada. Mira. Entonces, por eso es muy importante que lo evalúe un profesional de la salud, y que se relacione lo que sale en la imagen con lo que dice en la clínica. Ahora, hay maneras de prevenir las hernias lumbares, las discopatías. Tenemos una gráfica que queremos compartir con nuestro público, porque habla, por ejemplo, de prácticas que usted ya tiene que incorporar en su casa, señora. No porque no tenga nada quiere decir que no le vaya a pasar nada. Dejar de fumar. Mira. El tabaquismo disminuye los suministros de oxígeno en los discos, provocando que se deterioren más rápidamente. Ya sabe, suelta el pucho, nada más que la ropa queda tan hedionda. 2. Controlar el peso. El exceso de peso corporal causa estrés y desgaste adicional en los discos de la región lumbar. Como tercer punto, además, hacer actividad física. Estudios han demostrado que el disco intervertebral es más robusto y sano en personas que levantan cargas y entrenan en gimnasios y quienes practican running. Ay, bien, me salvé con la última parte. ¿Practican qué, perdón? Running. ¿Qué corren? ¿Qué Eso, corren? me Que salen a gusta. trotar. Running. Oye, pregunta con el tema del peso, que me llama la atención. ¿Esto estamos hablando de un sobrepeso desde ya leve o tiene que ser ya un sobrepeso importante para que empiece a afectar? Porque yo creo que la verdad la gran mayoría de los chilenos tienen algún grado de sobrepeso, por eso te lo pregunto. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que se hicieron estudios, el 90%, o sea, el 90% de la población alguna vez va a sufrir o ya sufrió un dolor lumbar, ¿ya? Sí. Eso. Entonces, en todas las personas que sufrieron dolor lumbar, buscaron qué factores se repetían más. Y los factores que se repetían más eran estos tres, es decir, fumar, sobrepeso y sedentarismo. Claro, va a hacer ¿Ya? ejercicio. Pero, o sea, una persona que tenga esos tres factores no significa que tenga dolor lumbar o que No, vaya no. a tenerlo, sino que tiene mayor predisposición a tenerlo, ¿cierto? Claro. Entonces, efectivamente, una persona con sobrepeso está más predispuesta a sufrir dolor lumbar, pero no necesariamente Es un indicador. lo va a tener sí o sí, o no necesariamente sí o sí va a tener una hernia. Sí, Eso pero no es así. además, digamos, estas recomendaciones son parte para tener una vida sana. Además, vamos a seguir hablando de este tema. Nos están llegando muchísimas preguntas, pero antes te quiero hacer otra a ti que estás en la casa. ¿Ya conoces el sabor de la victoria? Nosotros sí, y todo gracias a Mi Casino. Juega desde hoy mismo en la mejor casa de apuestas de Latinoamérica para que comiences a multiplicar tus ganancias fácil y rápidamente. Además, si te registras en Mi Casino con el código promocional SABORES, recibirás un bono único de hasta 315,000 pesos al momento de realizar tu primer depósito. Todas esas lucas extras las podrás utilizar en apuestas deportivas, loterías, casino en vivo y mucho más. Ya lo sabes, el gran sabor de la victoria solo lo encuentras en micasino.com. Nuestras favoritas están atentas a este tema. Cristóbal, a ver si nos ayudas con la siguiente pregunta. Dice así. Hola, qué buen tema. Yo hace casi 2 años me caí y me fracturé una vértebra en la columna. Hice descanso con terapia, etcétera, pero el dolor nunca se va, persiste y hay días que no lo soporto. ¿Qué tratamiento me podría ayudar? Gracias. Ya, por ejemplo, Cristóbal de Campo de Clínica Talus responde. en este caso hay 2 elementos importantes. Primero, tuvo una fractura y en esa fractura ella hizo reposo, o sea, no entró en una cirugía, así que seguramente no fue desplazada esa fractura, y al mismo tiempo después hizo tratamiento seguramente de rehabilitación con kinesiología. Pero su dolor dice que ella persiste, Claro. entonces no sabe qué hacer. Hay una cosa importante, que a veces el dolor no es sinónimo de daño. Claro, aquí había un daño, pero esto fue hace 2 años. Lo normal es que un hueso o un tejido, cualquier tejido, se recupere o regenere en un plazo de 2 a 3 meses. Sí. Entonces, el tejido se va recuperando, va regenerando, va cicatrizando y el dolor va disminuyendo, porque el dolor actúa como
un sistema de alerta o de protección para evitar producir un movimiento que nos pueda provocar más daño. Entonces uno esperaría que después de los 3-6 meses este dolor francamente ya haya disminuido. Y si no pasa eso en estas personas, nosotros hablamos que tienen un dolor persistente en el tiempo. Y lo que significa es que ese sistema de alerta quedó activo. Y eso pasa en 1 de cada 4 personas. Ah, mira. Que no es menor. No es menor, un 25%. Y no significa que esté todavía la fractura produciendo algún problema, sino que los receptores de dolor están más sensibles de lo normal. Entonces, a un menor estímulo provoca dolor. Por ejemplo, yo puedo flectar aquí y no tener ningún dolor. Claro. Pero esta persona que tiene muy sensibles los receptores, a este movimiento se van a activar estos receptores, va a activar las vías de dolor e incluso los músculos que están alrededor van a provocar un espasmo reflejo protector para evitar producir más movimiento porque tu cerebro siente que te puedes provocar más daño. Para esto tenemos algunos ejercicios que podemos hacer y poder disminuir las molestias en la zona lumbar. Por supuesto. Yo soy, mi primera profesión es kinesiólogo, la segunda es quiropráctico. Nosotros a nuestros pacientes, por ejemplo, con hernias los tratamos de manera integral, ¿Ya? donde incluimos la quiropraxia, que si está indicado podemos hacer ajustes o manipulaciones de alta velocidad o de baja velocidad. También hacemos ejercicios, prescripción de ejercicio físico para estas hernias e incluso la terapia manual. ¿Y nos puedes mostrar algunos ejercicios primero y después una práctica de quiropráctico? Por supuesto, Ya. por supuesto. Ahora, A ver. hay que entender que la prescripción de ejercicio es... Si quieres te podemos poner un modelo acá Ya, para, listo, que, vamos. para que tú lo puedas No quería. Mira, vamos a partir de los ejercicios más simples Cántame bien, Cristóbal. que son para aliviar el dolor. Por ejemplo, Ya. mira, acuéstate acá boca arriba. Voy a estar boca arriba. ¿Sí? ¿Cuál es boca arriba? Ya. De espalda, mirando al techo, pues. mirando al techo. Siempre. Ya, perdón. Ay, que tengo Soy. Entonces, va a depender, por ejemplo, hay pacientes que tienen una hernia y tienen dolor radicular bajo la rodilla cuando hacen este movimiento Claro. y otros todo lo contrario, cuando hacen este por movimiento. otro lado, ya. ¿Te duele la espalda? Por ejemplo, toda la vida. y ahí vamos a evaluarlo. Por ejemplo, hay un ejercicio que si tiene dolor radicular, ¿Ya? lo primero para aliviar los síntomas uno trata de disminuir la irritación neural. Claro, ya. ¿Cómo puedo disminuir la irritación neural? Aquí yo tengo aquí, por ejemplo, levanta tu cabeza. En esto yo tengo la mayor tensión neural. Seguramente esto va a ser imposible en una No persona tanto, con una ahí hernia. nomás. ¿Ya? Baja. Entonces yo lo que busco es todo lo contrario. Supongamos que sus síntomas son hacia la pierna derecha. Nosotros buscamos disminuir la tensión neural. Nosotros le ponemos una cuña por lo general acá para que descanse, repose completamente. Si le produce síntomas a la derecha, por ejemplo, yo lo inclino su tronco hacia la izquierda para abrir el espacio donde está Claro. irritando la raíz y ahí le pregunto sus síntomas. ¿Ahí no te duele nada? Ok. No, ahí no me duele nada. Y ahí lo dejo un par de minutos, 5 minutos, hasta que esto vaya disminuyendo su dolor y disminuir un poco la ¿Y irritación. este es un ejercicio que las personas con hernias lumbares tienen que hacer todos los días? Claro, esa es su posición de reposo. Si la Ya. acomoda mucho, podría dormir en esa posición. Ah, Ay, regio. Entonces, al final, en la consulta tú partes con esto, que es lo más básico para disminuir o aliviar los síntomas, y se lo educas para que lo haga en su casa, como que tenga como estrategia aplicar esto. sí. Y también lo puedo ubicar de lado, por ejemplo, Como... mirando hacia allá. Espérate, que tengo un montón aquí. Por ejemplo, supongamos tenemos un cojín ¿Posición acá. fetal? Sí, Sí, así no hay mismo. problema. Así Y en esa duermo yo posición, como por un perro. ejemplo, si la hernia estuviera acá arriba, ¿Ya? o sea, en el lado derecho, y yo cuando le evalúo al paciente, lo inclino a la derecha y le reproduce los síntomas a la pierna, ¿qué tengo que hacer? Lo contrario, Claro. llevarlo al lado contrario. Entonces, yo le pondría un cojín acá, por ejemplo. Avísame si me voy a hacer sonar. No, tranquilo. Entonces, abriría este espacio, este foramen, para nuevamente desirritar esa raíz nerviosa, e incluso si lo quiero abrir más, le puedo llevar este brazo arriba, porque se sigue abriendo el extiende, espacio. sí. Sí. Si quieren lo pongo en la columna como para que lo puedan graficar, o incluso bajo estas piernas Claro, y para ahí que se se estira. abre más el espacio. Perfecto. Y si eso, lo más importante es preguntarle, ¿te duele menos ahí? Hoy no, si ahí no me duele. Listo. Y aquí yo puedo empezar a Siento un movilizar. dolorcito aquí, fíjate. Sí, y aquí yo puedo empezar a movilizar un poco Ok. el nervio, por ejemplo. Ahora, que después, ponte boca arriba. Eso es como Boca la parte arriba. pasiva. Pero lo que nosotros tenemos que llegar a lograr con una persona es que tenga rangos completos de movimiento, pueda hacer toda su actividad de la vida diaria e incluso levantar pesos. ¿Ya? Hoy en día se sabe que mientras más carga soporte la columna,
más fuertes se van a hacer los discos. Y eso va a ser parte del tratamiento que, por ejemplo, ofrecen los quiroprácticos, kinesiólogos y traumatólogos de Clínica Talus. Muchos más profesionales también pueden encontrar en sus redes sociales @Clínica Talus. Entre ellos, Cristóbal del Campo, que nos acompañó el día de hoy. Quiropráctico de Clínica Talus, ahí ustedes pueden ver algunos de los tratamientos. ¿Están ubicados dónde, Cris? Estamos en Providencia, en Los Leones 133, y estamos en Vitacura, en Presidente Kennedy 5600, al frente del Parque Arauco. Maravilloso. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy para hablarnos de este interesante tema. Cristóbal del Campo, Clínica Talus. No, de nada, Así de nada. es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Eloisa. Cristóbal.